motivación para estudiar. Y ese año saqué muy buenas notas, lo recuerdo. Fui, me compró mi Game Boy, como no mi madre se oponía, si juega luego no estudia, pero bueno, al final me compró una Game Boy. Pero recuerdo muy bien de que lo que tenía por seguridad que iba a tener una Game Boy era porque mi padre me lo había dicho. Me había prometido, si apruebas, tienes una Game Boy. Y en mi mente no pasaba la posibilidad de cómo iba mi padre a conseguir una Game Boy, de qué forma, si tenía dinero o no tenía dinero, si tenía recursos o no. A mí eso me daba igual. Me había prometido una Game Boy y yo tenía que poner de mi parte. Y era todo lo que al momento, yo recuerdo, solo importaba. Entonces, el hecho de las promesas que podemos recibir de gente cercana es un poco diferente a otro tipo de promesas que podemos recibir de otra gente de otros entornos, por ejemplo, promesas de políticos o promesas de otras personas de que no son tan cercanas. Es otro tipo de promesa. Cuando hay una confianza o una relación cercana con una persona, esa promesa toma vida. O sea, tenemos esa promesa como, mira, si esta persona me lo ha dicho, yo confío en esta persona. Entonces, hoy en día podemos tener muchos tipos de promesas o apalabradas en el trabajo, de que si haces bien este trabajo puede que te suba de sueldo o puede que te suba de puesto. Siempre estamos, digamos, acogiéndonos a promesas o a cosas que nos digan, que nos puedan hacer crecer o que nos puedan motivar. Pero esto me hizo pensar mucho cuando preparaba el mensaje, de que si una persona cercana, como puede ser mi padre, tu padre, nuestra familia, mujer, marido, nos da una promesa y la cumple, ¿qué pasará si Dios mismo, el creador del cielo y la tierra, hace una promesa a la humanidad? ¿Dónde estoy yo en ese punto? ¿Qué es lo que pasa si Dios da una promesa? Entonces, eso es lo que yo quiero entrar con el tema de Abraham. Quiero hablar de 3 interacciones que Dios tiene con Abraham. 3 formas de comunicación o 3 maneras en las que Dios se comunicó y le transmitió un pacto, le transmitió una promesa, y de que esto es lo que quiero hablar. Entonces, lógico, he preparado aquí una introducción para la serie que lo vais a ver en las siguientes. Sí, dale hacia atrás y tienes que subir el ratón para arriba. Son 2 años de informática para aprender eso. Eso es Windows, chaval. Último intento. Ay, que no te veo. Además, esta es la cabecera. ¿Qué quieres? Así que gracias. Esto lo dice todo. Espero que hayáis aprendido bien. Que tenía el logo antiguo. Que tenía el logo antiguo. Bueno, el mensaje que he titulado lo he llamado las promesas a un nómada. El por qué un nómada es por el contexto de Abraham. No sé si conocéis mucho la historia de Abraham y lo explico muy rápidamente. Abraham era una persona, era un nómada. Un nómada era alguien que vagaba por los desiertos con su familia, iba con carruajes, iba con sus siervos, sus siervas, sus ganado. Entonces Dios habló a un nómada para empezar a revelarse a la humanidad. Anteriormente había estado Noé, había estado Adán y Eva, pero Dios empieza a tratar promesas con la humanidad, y es parte de nuestra historia, la historia como seres humanos. Empieza a tratar una promesa directamente con Abraham. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 12:2-3. No hace falta que lo busquéis, lo tengo en un PowerPoint, en el siguiente. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Según la historia en la Biblia, esta palabra le vino a Dios de repente. Es decir, estaba Abraham por ahí, nació y de repente Dios le habla. No habla del motivo, de si Abraham tenía algún contacto antes con Dios, no explica muy bien el contexto, pero sí que sabemos que Dios interactúa y da una promesa incondicional. Es decir, no le dice a Abraham, si te portas bien, si
decides conocerme, si decides acercarte a mí, te prometo todo esto. No, no. Dios directamente le dio una promesa, hizo un pacto con Abraham. Entonces lo curioso es que en este pacto, en este momento de primera interactuación, dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Os imagináis que Dios hoy en día nos pueda hablar, hoy en día en el siglo XXI de esta forma y te diga, lógico, voy a engrandecer tu nombre, voy a expandirlo, voy a engrandecer tu nombre y vas a ser bendición de todas las naciones? Supongo que si, como cualquier persona, si Dios nos hablara de esa forma, nos alegraría. La cuestión es que Abraham no tenía alguna relación directa con Dios, no había estatutos, no había leyes, era prácticamente un Dios desconocido para Abraham. Y a todos obviamente nos gustaría de que Dios nos hablara de esta forma diferente, pero era una época en la que Dios no estaba acostumbrado a hablar, una época, digamos, de silencio. Entonces, supongo que esto a Abraham le impactaría. Le dijo: Dios me va a bendecir, yo no sé quién soy, no sé tampoco quién es este Dios, pero voy a decidir quererle. Pero es que también dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré, y a los que te maldigan maldeciré. Y este punto es muy importante, porque por primera vez en estos pactos Dios empieza a posicionarse a la humanidad. Es decir, Dios, creador del universo, le da una promesa a Abraham y dice: ahora, si alguien se ocurre tocarte a Abraham, me va a tocar a mí. Si alguien te maldice, me va a maldecir, yo le voy a maldecir. Si alguien te bendice, yo le voy a bendecir. Es decir, Dios se posiciona. Lo que Dios está intentando hacer es querer dar... no es que Dios sea un Dios malo y empiece a maldecir a la gente que nadie te toca. Lo que Dios está empezando es a revelar su carácter. Dios necesita saber, el ser humano necesita saber quién es Dios y empieza a revelar poco a poco su carácter de que existe Dios, su existencia y todo lo demás. Entonces Dios empieza a tratar con Abraham, le da esta promesa: te bendeciré. Es un ejemplo, es como si hoy en día nos dijera Dios: pues mira, si alguien te hace algo en el día de hoy, si tu jefe te machaca más de lo debido, dímelo que yo lo voy a maldecir. Creo que a muchos nos gustaría algo así. Sin embargo, si dijera: si tu jefe te bendice y te sube el sueldo y te da otro puesto, yo le voy a bendecir. Es prácticamente el mismo trato que le estaba dando a Abraham. O si no, con profesores, si nos dan buenas notas, que hay gente aquí de Iste, si los profesores nos dan buenas notas, yo los voy a bendecir. Lo curioso es el posicionamiento que Dios tiene aquí con Abraham. Pero es más, sigue diciendo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, a través tuyo, Abraham, la tierra entera, las familias de todo el planeta va a ser bendecida. Lo curioso es que Abraham tenía 75 años. No tenía hijos y su mujer era estéril. Ya me dirás tú lo que pasaría en la cabeza de Abraham cuando le dijo: ¿cómo vas a bendecir si ni siquiera tengo descendencia? Si ni siquiera tengo un hijo para poder enseñarle y no tengo asegurada mi descendencia. Pero la Biblia dice de que Abraham ni siquiera le rebatió eso con Dios. No le dijo: ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Dice la Biblia que Abraham simplemente le creyó, aplicó la fe. Y esa fe Dios la tomó por justicia. Es decir, has creído, ahora es un hombre justo. Es curioso de que solo la fe le hizo a Abraham justo. No necesitó hacer obras, no necesitó hacer sacrificios, no necesitó hacer un altar a Dios ni invocarle. Simplemente creyó de que lo que Dios estaba diciendo era posible hacerlo y Dios lo tomó como justo. Ahora, esta promesa que Dios le dio a Abraham hace aproximadamente 4.000 y pico años, 6.000, perdón. ¿Qué parte hay de esta promesa a nosotros los cristianos en el siglo XXI? ¿Nos afecta en algo? ¿Tiene algo que ver? ¿Es parte de la historia este pacto que Dios hizo con Abraham? ¿O es simplemente algo histórico en el que nosotros podamos leer? La cuestión es que Cristo, en este punto, habla bastante sobre el pacto de Abraham.
dice, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y arriba dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Vale? Ahora, de Jesús se dijo, en el siguiente versículo, Pedro, después del día de Pentecostés, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Es decir, Dios da una promesa a Abraham y le dice, a través de ti, de tu nombre, toda la tierra será bendecida. Pero es que además aquí Pedro está diciendo de que no hay otro nombre fuera de Jesús, que es el único nombre dado a la tierra para poder creer en Él y poder ser salvos. Así que lo que Dios estaba haciendo era una profetización sobre el día en el que Jesús tuviera que venir. Dios estaba hablando en el contexto de Abraham, estaba profetizando de que a raíz de descendencia suya Jesús iba a venir. Lo importante aquí es su nombre. Dice que toda la tierra será bendecida, pero ¿en qué nos beneficia a nosotros los cristianos hoy en el siglo XXI? Simplemente en la fe en Cristo. Tal como Abraham tuvo fe en Dios y le fue tomado por justicia, nosotros al tener fe en Cristo somos herederos de esta promesa. Es decir, nos convertimos directamente en bendición a la tierra. Y eso lo podemos ver hoy en día. Agatha, por ejemplo, ha venido de Chile hace poco, ha estado allí bendiciendo seguramente. Tenemos a Miriam en Brasil, está de misiones y la iglesia la está apoyando, está bendiciendo, está predicando el evangelio, está discipulando a gente. Tenemos a Kindra en África, que también está haciendo misiones, discipulados. Tenemos un llamado evangelístico de bendecir a las naciones, y eso es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra promesa. Es decir, esta promesa no era solo que quedaba en Abraham y solo para Israel y que en un futuro se convertiría en Israel, sino que nosotros, al creer en Cristo, nos hacemos parte de esta promesa. Y se cumple este pacto, esta promesa que Dios había hecho a Abraham con nosotros. La segunda interactuación que tiene Dios, la segunda promesa que Dios le da a Abraham, lo podemos ver en Génesis 13, del 14 al 15, que dice: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Le da una promesa muy interesante, y es que le dará la tierra que Abraham en ese momento estaba ubicado en el Oriente Medio, y le dice que esta tierra te la voy a dar para siempre. Es una promesa muy interesante. La segunda parte que Dios le dice es el número de la descendencia no podrá ser contada. Es decir, te voy a dar una tierra y va a haber descendencia suficiente como para no poder ser contada. Lo interesante de aquí es que años después, en sus descendencias, como sabéis, Dios le da la tierra prometida. No sé si habéis visto la película del príncipe de Egipto, que sale de Egipto para conquistar la tierra prometida. La cuestión es que la tierra prometida, Dios le dijo que se le iba a dar para siempre, pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido en el pueblo de Israel. Dios le dio esa tierra prometida que le dijo, pero no fue para siempre. Es decir, luego vinieron Babilonia, los invadió, luego vino un pueblo persa 400 años antes de Cristo, que estaba en el Oriente Medio, luego vinieron los griegos, los romanos en la época de Cristo, luego vinieron los bizantinos, los otomanos. Es decir, a lo largo de la historia, Israel nunca ha tenido esa tierra, y es una promesa muy curiosa. Ahora, muchos judíos hoy en día siguen esperando esta promesa, siguen creyendo de que esta tierra Dios se la va a dar, que van a conquistar, esta tierra, que se la van a quedar para ellos porque Dios se lo ha prometido, y creen de que es una promesa física de la tierra prometida. Lo interesante es que a través de esta generación, de estas generaciones de voy a multiplicar
que Dios le dice en la segunda parte, voy a multiplicar tu descendencia. De aquí nacen los judíos y los árabes, que es un pueblo, son dos pueblos de que creen de que esa tierra es parte de su promesa y su herencia, y hasta el día de hoy siguen peleando. Es decir, se están agarrando a promesas físicas cuando Dios lo que quería era transmitir algo que voy a contar ahora, y es a través de Cristo qué tipo de promesa nosotros recibiríamos o qué tipo de tierra nosotros recibimos. En Hechos 1:6, perdona, Hechos 1:6, no, perdón, en el siguiente, sí, en Lucas. En Lucas 1:26 dice, concebirás, fue un ángel antes de hablar a María, antes de quedarse embarazada de Jesús, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Es decir, Dios siempre que habla, Dios no cambia. Dios siempre que habla lo mismo, porque Dios no es hombre para cambiar de opinión, ni para cambiar de actitudes, ni para cambiar de palabras. Aquí está profetizando y confirmando de que el reinado que Dios le había prometido a Abraham no era físico, no es un reinado del Oriente Medio, de que tengamos que ir ahora a alistarnos con Israel porque somos cristianos a conquistar la tierra. No, está hablando de un reinado espiritual. Es aquí donde muchos judíos que no creen en Jesús se pierden, porque siguen creyendo de que es un reinado físico. Lo curioso es que para ser parte de esta promesa, para nosotros recibir esta promesa que Dios dio a Abraham, deberíamos ser judíos, primeramente, si nos ciñéramos a las Escrituras. Deberíamos circuncidarnos, creer en la fe judía y deberíamos convertirnos al judaísmo. Pero Jesús no está diciendo esto. En el siguiente versículo que quiero leeros, en 2 de Pedro 3:13, Pedro dice, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino los que son contados como descendencia, los hijos según la promesa. Es decir, es la fe en Jesús, es la fe en lo que la promesa que Jesús cumplió de reinará para siempre, la que nos hace herederos de esta tierra. El punto aquí importante es que la descendencia que Dios le prometió a Abraham y la tierra que le prometió es algo que nosotros los cristianos heredamos cuando creemos en Jesús. No está hablando de una tierra física de poder conquistar, sino está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva, que habla todo el Apocalipsis de él, habla la parte de la Biblia de la tierra nueva y cielos nuevos. Y es parte de la promesa que nosotros recibimos. Ahora, por ejemplo, si yo os dijera que yo tengo una... Fácil de creer. Si yo tuviera 50 millones de euros en el banco, fácil de creer, y os dijera de que lo voy a dejar como heredad a la iglesia local de aquí a un año, todos los que son parte del local heredarán esta herencia, sí o sí, ¿seríais contentos? ¿Estaríais contentos? Probablemente sí. Es decir, incluso las preocupaciones de aquí a un año no serían las mismas, sabiendo de que voy a recibir mucho dinero y voy a poder disfrutar de él. La cuestión es que con la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. La promesa de la tierra prometida, la tierra prometida es una promesa que nosotros recibiremos después de la muerte. Yo conocí una persona que hace poco estábamos hablando, estaban comentando en la célula que tengo los jueves, me está diciendo, hay una persona que es Jazz Jacob, que vosotros la conocéis, que ella vive como si ya tuviera la herencia. Que su vida, cuando hablas con ella, transmite tanta pasión de lo que va a recibir después de lo que ha ganado ya con Cristo,
que nada más hablar con ella tiene ganas de alabar hasta el amanecer, de hacer oraciones 24/7 al amanecer, está tan apasionada por saber lo que va a recibir como heredad, de que su vida cambia, su mentalidad incluso cuando se fija en las cosas terrenales cambia por completo. Y realmente esta es una de las actitudes o pensamientos que deberíamos tener cuando pensamos en la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. No es física, sino es espiritual y la recibimos todos aquellos que creen y tienen fe en Jesús, que somos nosotros, los cristianos del siglo XXI. Entonces no podemos olvidar de que hoy en día recibiremos una recompensa, tenemos un testamento, incluso lo podríamos decir, escrito para todos aquellos que hayamos tenido fe en Jesús. Y vivir conforme a este galardón o a esta ganancia que vamos a tener, debería incluso hacernos pensar diferente, actuar diferente, no preocuparnos tanto de las preocupaciones de la tierra, debería hacernos cambiar y pensar de que lo que nos espera es aún mucho mayor de lo que podemos conseguir en esta tierra. Y era parte de la profecía que que Dios le estaba diciendo a Abraham y que Jesús cumplió. Jesús, si hubiera nacido catalán, hubiera incumplido el pacto totalmente de Abraham. Si hubiera nacido valenciano, quizá no... Sí, bueno, si hubiera nacido catalán, implicaría de que no hubiera nacido judío, por lo tanto, Jesús no cumple la promesa y Dios estaría contradiciendo completamente. Y eso es impensable. La promesa es que Jesús tenía que nacer judío porque le dio la promesa a Abraham: tu descendencia voy a dar la tierra prometida. Y Jesús fue descendiente de Abraham y trajo la tierra prometida a un nivel espiritual. Ahora, somos nosotros, aplicando nuestra fe en Jesús, en el que la recibimos. Y luego hay el tercer punto, interactuación, que para mí es mi favorita, que tiene Dios con Abraham, es una firma que le hace. Es decir, en los dos primeros pactos, en las dos primeras promesas, es incondicional. Dios le dice: te voy a hacer esto y esto. Pero en esta ocasión, en esta tercera ocasión, le pone una condición, y es que tendrás que circuncidarte. Lo podemos leer aquí en Génesis 17, que dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Versículo 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. Es decir, Dios había prometido bendición a toda la tierra, había prometido una tierra nueva o una descendencia fructífera, pero para tener esas promesas le pone una condición: es que tienes que circuncidarte, no hay otra opción. Circuncidarse, eso yo creo, a mí me gusta pensar de que en este momento quizá Abraham intentaba negociar con Dios: es necesario esto, no puede ser un tatuaje o algo, pero le hizo una marca perpetua de que el hombre nunca se iba a olvidar. Evidente. Es decir, que para aceptar el pacto había que circuncidarse. Todos los esclavos que estaban a Abraham, les gustara o no, iban a circuncidarse. Todos los hombres de su pueblo iban a circuncidarse. Y habla: toda su familia se circuncidó por fe. Es decir, Abraham creyó en Dios, le fue tomado por justicia, pero los demás no tenían que creer en Dios para tomar parte del pacto. Fue Abraham el único que creyó. Ahora, para formar parte del pacto simplemente tenían que circuncidarse, no tenían que aplicar esa fe. Es decir, por gracia, Dios incluyó a todo su pueblo si cumplían el pacto de la circuncisión para recibir la promesa. Ahora, Jesús cumplió esto también. Jesús vino a la tierra, nació judío, se circuncidó en el 8º día, como podemos leer en Romanos 2, 28, 29. Dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío
en lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí Jesús está tornando totalmente el tema de la circuncisión. Él se circuncidó, cumplió el pacto, pero ¿qué significa la circuncisión? ¿Por qué se le da tanta importancia? ¿Por qué Dios le puso como una señal? Y es que Dios, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, habla de una circuncisión de corazón. Es decir, esto era una marca física para que el pueblo recordara de que en un futuro el ser humano, la persona que cree en Jesús, tiene que hacer una circuncisión de corazón. Que eso implica arrepentirse de sus pecados. La circuncisión de corazón, a diferencia, la circuncisión física, no hay marcha atrás. Tú te circuncidas, un hombre se circuncida y no hay marcha atrás. Está hecho, no puedes revertirlo. Pero es que la idea de la circuncisión de corazón es el mismo principio. Dios requiere, como podemos leer ahora leeremos en Efesios, Dios requiere que nuestro corazón esté continuamente arrepintiéndose delante de Dios, que vivamos como si fuéramos circuncidados. Entonces en Efesios 3, 5, 6 dice: en lo cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Es decir, lo que estamos hablando aquí es de los tres puntos que Dios toca con Abraham. Los cristianos que tenemos fe en Jesús lo recibimos automáticamente. Implica circuncidarse de corazón, que hay una extensa teología dentro de la circuncidación de corazón, pero sencillamente habla de arrepentimiento. Y para arrepentimiento requiere bautismo, requiere recordar la Santa Cena, recordar quiénes somos constantemente, es decir, vivir como si fuéramos circuncidados constantemente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros, cristianos del siglo XXI, este trato que Dios ha querido tener con Abraham? ¿De qué forma nosotros podemos aplicar, recibir, promover esta promesa? Y es en Jesús. Jesús cumple las tres promesas, es el cumplimiento de los tres pactos, de las tres promesas, y solo a través de él nosotros nos hacemos completamente parte del pueblo de Dios. Es decir, Dios se revela a Abraham, y el hecho de creer nosotros en Jesús, nosotros vamos directamente a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, me gustaría que pensáramos porque creo que aquí no hay ningún judío, ¿verdad? ¿No? Vale. No voy a decir nada, no era eso. Pero me gustaría que pensáramos de que si fuéramos judíos, si tuviéramos que convertirnos o hubiéramos nacido judíos en aquella época, recibiríamos todo simplemente por cumplir una ley, por hacer tal cosa, por cumplir un pacto. Pero que hoy nosotros no tenemos esa obligación, sino esa necesidad de acercarnos a Cristo diariamente, de recordar de que en Él tenemos herencia, de recordar de que en Él somos bendecidos y podemos bendecir a otras naciones, y de que constantemente debemos circuncidarnos de corazón. Sí, me gustaría que pudiéramos reflexionar en nuestros corazones qué tipo de vida nosotros estamos llevando hoy en día, comparándonos con la circuncisión que Jesús quiso transmitir en el corazón. Es decir, la circuncisión de corazón que Jesús quiso transmitir. Creemos que estamos hoy en día practicando en nuestro corazón vivir plenamente nuestra fe en Jesús. Creemos las promesas que Dios nos ha dado hoy en día. Estamos aplicando hoy en día predicar el Evangelio. Estamos bendiciendo a otras personas en el trabajo, en donde estudiamos, en el instituto. Estamos aplicando el principio de la promesa de Dios a otras personas, o nos estamos guardando para nosotros, o nos quedamos nosotros con este cascarón de yo ya he creído en Jesús, he recibido la promesa, y hacemos como muchos judíos hacían, es yo soy hijo de Abraham, yo ya lo tengo todo cumplido.
Cuando Jesús le decía, puedo levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, porque no significa nada ser descendencia física de sangre de Abraham. Podemos decir de que nosotros estamos aplicando nuestra fe en Cristo en otras personas. Estamos extendiendo su reino, estamos discipulando a otros, predicando a otros. Podemos decir que somos verdaderamente hijos de Dios y dignos de ser hijo de Dios. Me gustaría que solo por un instante pudiéramos cerrar nuestros ojos, rápido. Y le podríamos ser sinceros ahora mismo delante de Dios, sabiendo de que Dios está aquí con nosotros, de que Dios nos ve, de que Dios nos observa nuestro corazón. Dios sabe lo que hay, bueno o malo. Y pudiéramos de alguna forma sincerarnos delante de Dios y decir, Señor, puede que mi fe no es quizá la que a mí me gustaría que fuera. Es decir, ser sinceros delante de Dios, sin ningún miedo, porque a Dios no se le puede engañar. Cambia mi vida.